Hola, vamos a hacer en este video vamos a calcular el primer bar. Lo único que he hecho es meterme a Yahoo Finance y bajar las acciones de Ford, Citi y Netflix para los últimos 5 años. Esto es el periodo del 26 de octubre de 2015 hasta el 23 de octubre de 2020. Estas son las acciones Adjusted Close, entonces ya están corregidas para dividendos y toda esta historia. Voy a incluir una columna aquí, una fila, esperando que podamos separar, digamos, lo que son precios de lo que son retornos. Entonces la inserto, listo. Entonces esto van a ser precios, y por aquí vamos a calcular el retorno de Ford, Citi y Netflix. Importante, vamos a calcular el retorno logarítmico. Entonces esto es el logaritmo natural de P1 sobre P0 y entonces, digamos, ¿cómo haría uno para saber acciones que tienen precios diferentes, que tienen comportamientos diferentes? ¿Cómo puedo hacer yo para saber, por ejemplo, cuál acción habría sido una mejor inversión en el tiempo? ¿En qué periodos de tiempo habría sido estar mejor invertido en una que en otra? Entonces, lo primero que quiero hacer, y esto no tiene ninguna utilidad para el taller, es simplemente para que podamos ver las acciones de otra forma. Vamos a crear un índice. Un índice que básicamente la pregunta que responde es: si yo hubiera invertido $100 en Ford, $100 en Citi y $100 en Netflix en el primer día de la serie, es decir, el 26 de octubre de 2015, ¿cuánto dinero tendría hoy? Y para hacer ese cálculo simplemente voy a coger la anterior por 1 más el valor del retorno. Y entonces vamos a decir que esto es un número. Y lo vamos a estirar hasta el final. De nuevo, $100 invertidos en Ford, Citi o Netflix, ¿cuánto dinero serían hoy? En el caso de Ford, $100 hoy equivaldrían a 50, una cascada importante. En el Citi serían $64 y en Netflix serían $313. Pues ya sabemos cuál de las tres se comportó mejor. Podemos, digamos, para ver la evolución gráfica de la cosa, insertar una gráfica de línea, y esa gráfica de línea tiene una cosa chévere, y es que todas son comparables. Entonces, cuando uno ve ese tipo de gráfica, agrandémoslo un poquito, lo que ve es que Netflix venía más o menos con el lote, por decirlo en términos ciclísticos, más o menos hasta esta fecha. En esta fecha se empieza a despegar, el Citi se empieza a estabilizar de un máximo alrededor de 150, que vuelve y toca por acá. Netflix ya está completamente despegada del lote, y aquí lo que estamos viendo es marzo del 2020. Esa es la gran caída de la bolsa. Interesante, pues sí, pareciera que Netflix es bastante más volátil que las otras. Y definitivamente Ford, pues digamos que casi que el máximo de la serie es el primero. Eso es, digamos, solamente para que lo tengan ahí en términos informativos. Voy a ocultar estas dos columnas porque no las vamos a necesitar. Entonces, yo podría sentarme a hacer un histograma y calcular cuál es el valor en riesgo, pero para eso yo podría también identificar el percentil. Percentil
voy a ponerlo incluido y vamos a coger esta matriz, es el retorno de Ford, 0.05, ese es el percentil 5. Y entonces lo que tenemos aquí es el var 95. ¿Qué me dice este número que tengo aquí? Ese menos 3%. Me está diciendo que la máxima pérdida probable a un día, porque esta serie es diaria, la máxima pérdida probable a un día con un 95% de confianza es 3% para Ford, 3.36% para el Citi y 3.98% para Netflix. Es decir, en esta medida, solamente en esta medida, Ford es menos riesgosa, Citi es un poquito más riesgosa y Netflix es más riesgosa. Podemos mirar también el VAR 99, que es simplemente este cálculo que acabamos de hacer aquí, pero coja el 1% y entonces interesante. Si miramos por el VAR 99, Ford y Netflix son igualmente riesgosas y la del Citi es menos riesgosa que las dos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las colas no se comportan igual en las tres series. Mientras que las colas de Ford y de Netflix llegan más lejos porque llegan hasta el menos el 6.58 con el 99% de probabilidad, el Citi llega solamente hasta menos 6.20. ¿Qué diría en ese sentido la desviación estándar? Best best. Miremos. La desviación muestral, me equivoqué, no es muestral, es poblacional. No, es la muestra. Es la muestra. Entonces, según la desviación, la menos riesgosa es Ford, la siguiente más riesgosa es Citi, la siguiente más riesgosa es Netflix. O sea, en este caso particular, la desviación coincide con el ranking que hace el VAR 95. Pregunta. ¿Qué tan ajustado es el VAR 95? O sea, ¿qué tan cierto es que el 5% de los datos está por encima o por debajo del VAR 95 histórico? Bueno, seguramente lo más sensato es que sí, pero vamos a hacer un backtesting. Y para hacer ese backtesting para Ford, Citi y Netflix, lo que vamos a decir es lo siguiente: si este valor es menor que el VAR 95, o sea, si la pérdida de ese día es inferior, o sea, es una pérdida mayor que ese VAR, dejándolo fijo, entonces ponga un 1, de lo contrario, ponga un 0. Repito la fórmula: si el retorno de un día es menor que el VAR del 95%, entonces ponga un 1, de lo contrario ponga un 0. Básicamente estamos haciendo una variable binaria que toma valores de 0 o de 1. Por ejemplo, miren esta aquí. Esto quiere decir que en este día Netflix violó el VAR. Claro, menos 4,96% cuando es 3, algo, efectivamente rompe el VAR. Esas roturas o esas rupturas del VAR se llaman violaciones.
Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí son ver violaciones del VAR 95. No es del VAR 99, es del VAR 95. Entonces ya tenemos una variable binaria que toma valores de 1 o de 0. Ahora lo que vamos a hacer es sumar cuántos unos hay sobre contar cuántos datos hay, mejor dicho, qué proporción de estos datos es cierto que esto está en español, suma, cuenta, listo. Y vamos a mirar 5%. Y lo podemos mirar para todos los datos. Repito la fórmula, simplemente estoy sumando cuántos unos hay, cuántas violaciones hay, sobre contando cuántos datos hay. Dio perfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un percentil. Entonces, al ser un percentil, obviamente por definición tiene que dejar el 5% de los datos. De hecho, aparte pues, para demostrar que es obvio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el backtesting no con el 95, sino con el 99. Entonces copio esto, lo pongo acá, le cambio el 95 por un 99, cojo las acciones de Ford City y Netflix y le digo el condicional. Y el condicional es si este valor es inferior a este valor, 4, entonces un 1, de lo contrario un 0. Ahí me pone 0. Listo. Estiro hacia abajo y estiro esta definición de backtesting. Y ahí está. Efectivamente es el 1%. ¿Por qué? Porque la definición del VAR es el percentil 1 o el percentil 5. Si la fórmula que estoy utilizando para calcularlo es la fórmula del percentil, pues por definición el backtesting tiene que dar perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos el VAR móvil usando el histórico? Entonces ocultemos, vamos a coger estos backtestings, los vamos a ocultar y a continuación vamos a hacer un VAR móvil para ver, un VAR histórico móvil para ver si funciona el backtesting tan bien como el que acabamos de hacer. Eso que acabamos de hacer para calcular el VAR de los 1260 días, 1260 observaciones que tenemos, no tiene mucha gracia, porque por definición el VAR es el percentil 1 o 5 de la serie. Ahora, imagínense que yo cojo los datos históricos de los últimos 250 días, que sería hasta ahí, para calcular la máxima pérdida probable del día 251. Y entonces lo que digo es que aquí va percentil.inc y él va a coger los últimos 250 retornos y me va a dar el percentil 0.5. Ojo, fíjense que el percentil lo estoy cogiendo del 21, pues desde el primer día hasta el 21 de octubre para predecir la máxima pérdida probable del día 24. Ahí ya se pone un poquito más interesante esto,
porque entonces estamos usando el VAR para lo que es. Yo miro todos los datos hasta ayer en la noche y trato de predecir cuál es la pérdida probable, la máxima pérdida probable de hoy. Entonces, este es el VAR 95%, ¿cierto? Lo vamos a calcular. Este es el de Ford, el de City, el de Netflix. Y lo estiramos hacia abajo. Importante. Este VAR se comporta como una variable aleatoria. Entonces vamos a insertar primero un dibujito como para poder mirar cómo se ve eso. Eso se ve más o menos así. Después, porque esto me lo pongo aquí arriba, entonces para que la podamos ver. Interesante. Interesante porque hay momentos en que la acción de Netflix es más riesgosa, o sea, tiene un VAR más bajito que el de las demás acciones, pero fíjense que después de marzo, digamos, después de la caída por el COVID, la acción que más riesgosa se volvió fue la del City. Eso es muy interesante porque entonces eso me permite ver cómo está evolucionando el riesgo en el tiempo. Esta es una evolución de la medida de riesgo. Va ganando complejidad, digamos. Entonces ahora vamos a hacerle el backtesting al 95% de Ford, City y Netflix, porque como son predicciones, estoy usando los datos hasta anoche para mirar cuál es la máxima pérdida de hoy. Entonces le voy a decir, pongo un condicional si el valor del retorno es menor que el valor del VAR. Póngale, ahí no se va a dejar fijo nada, entonces pongo un 1, de lo contrario pongo un 0. Y vamos a estirar hacia abajo. Y aquí entonces le vamos a decir sume los unos sobre contar, cierro paréntesis, tin, y aquí ya no da el 5% que uno estaba esperando, sino que en algunos casos da incluso que hay violaciones en el 6.65% de los casos. Eso en porcentaje. Pero si lo queremos ver en días, en total tenemos 1008 predicciones de VAR y tenemos en un caso 60 violaciones, en otro caso 67 y en otro caso 57. O sea, de 1000 días, o sea, de 4 años más o menos, hay 60 días, 67 días en los que la pérdida en el activo es mayor que lo que predice el VAR. Bien, ahora eso lo hicimos para el 95, pues vamos a hacerlo para el 99. Simplemente vamos a copiar esto, lo vamos a pegar aquí y le vamos a poner un 1. Vamos a coger estas columnas, las vamos a copiar acá. Bien, listo. Esto es un porcentaje. Y este porcentaje lo podemos estirar para acá. Y vamos a coger y vamos a poner eso. Revisamos que todo esté bien. Entonces en este percentil estamos cogiendo datos de Ford, ¿sí? Entonces en este percentil estamos cogiendo los datos de Ford, en este percentil estamos cogiendo los datos del City, en este percentil estamos cogiendo los datos de Netflix. Y aquí estamos haciendo una validación. Esta es la validación que no está correcta. Vamos a jalar esto hasta acá. Y vamos a copiar esto así. Muy bien. Y esto
no va a ser el var 95 sino el var 99. Lo estiramos para acá, y este no es el backtesting del 95 sino del 99, sino el estilizo, y lo vamos a copiar para acá y vamos a coger y vamos a estirar esto. Nuevamente predicciones de var, entonces bajamos al final y podemos estirar esto. En el backtesting. Y fíjense que nosotros habíamos dicho que la máxima pérdida probable tenía que ser que tenía que ser el 1%. Este es el var del 1%, la máxima pérdida probable en un horizonte de un día con un 99% de confianza, y fíjense que hay violaciones más del 1%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el modelo no sirve? Pues que sabemos que hay más violaciones de las que debería haber, o sea que probablemente el var sí está un poquito subestimado. Ese lo vamos a hacer para... Vamos a usar las tres formas de cálculo de var: el histórico, el delta normal y la simulación de Monte Carlo, para ver cuál de los tres es mejor. Pero por ahora, el siguiente video vamos a ver cómo se calcula el var de un portafolio usando datos históricos. Simplemente aquí, para simplificarnos la existencia, le voy a ocultar todas estas filas de var, estas columnas de var que hemos calculado acá. Ajá, las vuelvo a elegir todas y las ocultamos. Listo. En el siguiente video lo que vamos a trabajar es el var de un portafolio, el var histórico de un portafolio.